la maneja el mercado, no la maneja, no se maneja el gobierno. Entonces, salga Pato Gallareta, la economía la maneja el mercado. Lo que sí tiene que tener el gobierno es una gerencia administrativo-financiera. Y estos son los ministerios. A ver, pero ahí se presenta un problema. Supongo que decir, bueno, el Ministerio del Interior se tiene que brindar seguridad, por ejemplo. Digo, la policía depende del Ministerio del Interior. Bien. Las obras públicas también. Bueno, pero supongo seguridad. Entonces decir, bueno, ¿hay cálculo económico posible para decir cuántos policías tiene que haber? ¿O cuántos jueces tiene que haber? O sea, el cálculo económico en términos de Mises, ¿no? Y la acción humana. ¿Puedo yo determinar mediante un cálculo a ver, en una empresa vos podés determinar cuánta gente necesitas para producir determinada cosa? Pero si tenés que brindar el servicio de seguridad, ¿hay un cálculo económico que puede el Estado decir el óptimo de policías es tanto, el óptimo de jueces es tanto? Pregunto. Yo quiero monopolizar y estar acá. Bueno, no, a mí primeramente se me ocurre de acuerdo a la población. Hay tantos policías por cada habitante. Y eso además tiene que ver, creo yo, con un sistema federal. Es decir, estas cosas, luego cada provincia tiene su policía y puede determinar cuánto necesitan. Algunos pueden decir necesitamos uno cada 100.000 y otros pueden decir no, necesitamos uno cada 100. Y lo va a pagar el contribuyente de cada provincia. Pues está bien, pero no hay un cálculo económico. Es un cálculo más de carácter de ciencia de la seguridad, para ponerlo de alguna forma. Los recursos que destina, el óptimo quizás sería un policía por cada habitante, pero no lo pueden sostener. Por eso digo, y además, si vas a poner uno por cada habitante, cada policía tiene que dormir. Así tendría que tener 3 turnos, por lo menos. Así que sean 3 por cada persona. Si es el óptimo, sería ese, que te cuide cada uno. Entonces, lo que quiero decir es que hay una zona gris cuando estableces la existencia de un Estado liberal clásico, donde es muy difícil definir el tamaño de la policía o vos podés decir, mira, el sistema más eficiente es a nivel provincial o municipal, etc. Lo que es más complejo decir es, cuando decidiste a qué nivel vas a estar, el tamaño de esa seguridad o de la justicia, por ejemplo. ¿Se entiende mi punto, Miguel de Oromí? Sí, se entiende perfecto, y es un tema muy interesantemente analizado. Yo lo estudié especialmente en el caso de Mises, en el libro Burocracia, sí, donde lo explica perfectamente. Yo he leído más libros por ahí colaterales de Mises que profundizado la acción humana, que en un momento dado me pareció infumable, pero en Burocracia ya lo analiza muy a fondo, y no es solamente lo que vos decís que es imposible determinarlo, sino que es imposible determinar las asignaciones de recursos entre, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿10% más de policía y de seguridad o 10% más de relaciones exteriores o 10% más de defensa? O 10% más de justicia. Es decir, el trade-off entre todas esas cosas no lo podés analizar porque no existe el sistema de precios. Exacto. Lo cual hace al sistema muy, muy ineficiente y de muy difícil asignación de recursos, con lo cual, mientras más chico sea este problema, mejor, sí, como primer recurso. Entonces, las metodologías que existen, sobre todo la de presupuesto base cero, ¿no? Que apareció en los años 80, 90, en las empresas y también en el Estado, sobre todo uno de los propulsores fue Jimmy Carter, después no lo pudo hacer mucho, pero es que vos tenés que decir, bueno, muy bien, el Estado, este es el presupuesto, ¿no es cierto? Y esta es la situación real de lo que vos tenés hoy. Bueno, muy bien. ¿Cuánta seguridad? ¿Cuánta justicia? ¿Vos qué hacés? ¿Ponés un elefante para custodiar un supermercado? ¿O ponés un perro policía? ¿O ponés un perro salchicha y un hurón porque hay ratones? Entonces, vos tenés que definir el grado de intensidad de la intervención del Estado
aún una vez que aprobaste la función en sí misma. Y entonces establecer distintos niveles de cumplimiento de esa actividad y hacer lo mismo con todas las otras secciones. Es decir, relaciones exteriores. Bueno, muy bien. ¿Cuántas embajadas? ¿En qué países? ¿Vas a tener embajadas en todo el mundo? ¿Embajadas que cubran qué cosa? ¿Los trámites consulares o las relaciones comerciales? ¿O las relaciones comerciales las tienen que hacer las empresas que se busquen sus clientes? Entonces vos tenés que definir el grado de intensidad que tienen esas funciones del Estado. Y una vez que vos armaste todo eso con distintos grados de intensidad, vas presupuestando todo y decís, bueno, con el máximo nivel de intensidad, ¿qué pasa? Ahí es el doble del presupuesto. Bueno, con el mínimo de nivel de intensidad, bueno, alcanza. Bueno, ¿a quién le doy la diferencia? Y eso lo tiene que definir el Congreso, pero lo definen en base a fuerzas políticas, a presión política. No hay una forma económica como sucede en la economía o como sucede, si querés, en el tránsito, que se prende una luz verde y pasan lo de la avenida Santa Fe y se prende otra luz verde y pasan lo de Arenales. Acá esto no ocurre. Entonces, lo que hay que hacer es plantear las disyuntivas. Ahora, lo importante es que sea coherente con la ideología general. O sea, que la ideología general sea la que hablaba Alberti. Y que estemos hablando de 5 ministerios, no de 9, no de 13 y ciertamente no de 22. Que estemos hablando de si ponemos un policía o ponemos un salchicha, pero debiéramos estar de acuerdo todos que no ponemos un elefante y que la idea peregrina del señor que nombró antes Alejandro, de domar al elefante, es una idea disparatada, que lo que hay que hacer no es tener un elefante, que si hay un elefante, no hay que domarlo, lo que hay que hacer es, en todo caso, si sos políticamente correcto, dormirlo y lanzarlo a la espesura, a la selva. Y si sos políticamente incorrecto, y bueno, lo tendrás que desmembrar y mandar a un frigorífico. Está bien, pero ves ahí. Básicamente vos tenés que pensar en un perro policía o en un perro salchicha, y no en un elefante. Está bien. Entonces, este es el tema que hay que debatir a fondo y que vos con este debate planteás un tema muy importante y que no hay que plantearlo en cómo estamos hoy, porque hoy como estamos atrapados y viene el tigre y nos come. Lo que hay que hacer es plantear con un poquito de libertad y en todo caso dejar para un segundo debate los cómo, ¿viste? Porque son los cómo son más pesados, ¿sabes? Pero pará, déjame, justamente Alejandro decía, bueno, lo de las plazas, ¿sí? Volvamos a la generación del 80. Sarmiento hace el Parque 3 de Febrero, que es mucho más que las plazas. ¿Sí? ¿Vas a decir que era un zurdito? ¿Vale? No, puedo decir que no era un proyecto liberal, como estás planteando vos. Igual no sería el mismo caso, ¿no? Ahí hay una trampa, ¿no? Por decir, bueno, el Parque 3 de Febrero, que está hecho en tierras expropiadas a Rosas, y por eso se pone ese nombre de 3 de febrero, que fue la fecha de la batalla de Caseros, es un parque público que se hace como se hacen tantas cosas, con ese mismo sentido, y este es un debate que hemos tenido también otras veces, es decir, cuando se habla de la generación liberal, etcétera, y según donde vos te pongas, porque cuando nos juntamos 3 liberales, estamos siempre con ver quién es más liberal que quién, y le querés encontrar la... Buscamos el liberalómetro. Y querés que yo diga que Sarmiento era comunista, ¿no? Digamos, ahí se presenta el punto de decir, bueno, esta gente, y Sarmiento era un positivista, era una persona que creía en el progreso y en la ciencia, y por eso le impulsaba del Estado. Ahí hay un fuerte debate, ¿no? Lo que planteamos muchas veces acá, ¿no? Esto de la ley 1420, etcétera. Entonces, yo por eso insisto muchas veces con esto de el contexto en el que estamos, ¿no? Porque el debate, estamos de acuerdo que es muy interesante, pero y como lo plantea Miguel, ¿no? Decir, bueno, hay que ver si estamos de acuerdo en esta ideología, en estas ideas de la libertad, de un liberalismo, por llamarlo, como decimos nosotros, clásico, ¿sí? Primero, entonces ahí
la gran mayoría de la población argentina no está de acuerdo con esas ideas, ¿no? No, eso de acuerdo. Porque muchas veces pasa que nosotros nos movemos en ámbitos donde la mayoría tiene esas ideas, e inclusive vemos que cada vez hay más, y tendemos a creer que todo el mundo se volvió liberal, y no es así, para nada, ¿no? Entonces, perdón, una sola cosa más y ahí los dejo, ¿no? De hecho, pues, Roberto me chicanea para que yo hable y diga cosas, y forma parte del show, ¿no? Pero entonces, una cosa clara que me parece a mí fundamental es decir, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Qué funciones debería ocupar el Estado o ejercer el Estado? Y de ahí me parece a mí que después sí empezamos a ver cuál sería el óptimo, sabiendo, como plantea también Roberto, que no hay cálculo económico. Entonces eso es lo que hace tan compleja la situación. ¿Sí? Ahí cierro. Espera, antes, Miguel, voy a recibir a Alejandro Corbacho. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por haberte incorporado. Si querés, muteate, porque si no, no vas a poder, la gente en la radio y en el Space no te va a poder escuchar. Pues me cuesta leerte los labios para poder saber lo que estás diciendo. Quita el mute y, si querés, podés incorporarte a este debate que estamos teniendo, que es: ¿puede haber un Estado, se puede definir un tamaño óptimo de Estado, que estábamos debatiendo con el querido Miguel Oromí? Después vamos al tema de Perú un momento. Miguel, vos, te prometo no interrumpirte, pues si me enoja. Sí, ¿de cuál signo? A Miguel. ¿A mí me preguntás? Sí, a vos sos Miguel. No, yo creo que Alejandro, no, porque está Alejandro. Mirá, me parece que lo que plantea Alejandro es muy cierto, pero que dentro de la convocatoria tuya está fuera del orden del día. Si vos estás planteando si existe o no, o se puede definir o no un tamaño óptimo del Estado, no podés hablar de las dificultades que tenés hoy. Tenés que atenerte a la convocatoria y al planteo tuyo. Entonces, lo que dice Alejandro es muy razonable. Podés decir que estamos hablando del sexo de los ángeles, pero en definitiva nos convocaste a hablar de eso, de si existe o no un tamaño óptimo del Estado. Y yo te digo que desde el punto de vista práctico, pragmático, yo soy un hombre práctico, un licenciado en administración de empresa que vive todos los días con la realidad. Me parece que el desastre del Estado argentino se resuelve a partir de una situación en donde tenés profilaxis mental, que no te atrapás con el despelote que es en este momento en el Estado, con la cantidad de funciones, no te atrapás con la salida de Montevideo, como decíamos hoy. Pensá bien en la llegada a donde querés llegar, y después, bueno, tardarás 30 años, 20 años, 10 años, y veremos en otro debate cuáles son los obstáculos a vencer, pero no mezclemos las cosas. Eso respecto a lo que dijo Alejandro, que simpatizo mucho con lo que dice, pero me quiero atener a tu convocatoria. Sí. Así que sí, me parece que sí se puede determinar un tamaño óptimo del Estado. Tenés que ver qué grado de intensidad le aplicás a cada función debido a tus restricciones presupuestarias. Tenés que ver cómo haces para alocar recursos, asignar recursos, alocar es una palabra que no me gusta, asignar recursos a una actividad y no a otra, porque no existe el sistema de precios, y para definir si vas por un lado o vas por el otro, que todas esas funciones hay que cumplirlas, con distintos niveles de intensidad, como decía. Y por último tenés que agregarle otro factor que es muy importante, que es que está en la metodología de presupuesto base cero. ¿Cómo haces las cosas? ¿Cómo las haces? Por ejemplo, si vos vas a poner educación, ¿no? Que yo creo que es una función que no debe estar en el Estado, pero que ya pasó la época de la educación primaria, ya está, todo el mundo manda a los chicos a la educación primaria, ya esa obligación no tiene que estar, y la secundaria no creo que deba ser una función del Estado. Pero sí, las plazas, en cambio, lo que dijiste, Sarmiento, sí. Inclusive en Adam Smith vos tenés que hacer puentes, que hace plazas, que hace un montón de cosas el Estado. Pero lo importante es cómo haces. O sea, si suponete que haces una actividad, educación, salud, ya sea que la quieras hacer o no, caminos,
puentes. ¿Cómo las haces? ¿Pones una escuela? ¿Te ocupás de los techos de la escuela, de las cañerías, de contratar a los maestros, que Gardel te haga huelga, que las clases nunca empiecen? ¿O financiás a la demanda, pagás las facturas de los colegios y licitás? Entonces, ese punto es fundamental, porque apenas el Estado se pone a hacer cosas, empieza el problema de Corea del Norte, Corea del Sur, Alemania del Este, Alemania del Oeste. Cada vez que el Estado hace cosas, ocupa mucho más gente, tiene objetivos políticos, se burocratiza todo. Entonces tiene que haber competencia. Entonces son esos tres niveles, ¿no? La ideología, que esté enganchada con los ministerios que se van a poner, que esos ministerios se haga un análisis de distinto nivel de intensidad a los efectos de cumplir con la función, y por fin, ¿cómo lo haces? ¿Cierto? Si por contrato, si lo haces por personal propio, produciendo el servicio, como se podría decir. Bueno, y ahí hay un enorme campo de acción para trabajar en los próximos 20 años, por decir así. Está bien. Alejandro Corbacho, ¿querés hacer algún comentario? Primero, habilitate el micrófono. ¿Querés hacer algún comentario sobre lo que estamos debatiendo? Tenés libertad para poder opinar, nadie te va a agredir. La regla es: no vale la agresión. Me uní. No me uní tarde, por lo que vengo escuchando, yo no entiendo desde el punto de vista de administración cómo podés medir el nivel óptimo. Y lo que sabemos es que no funciona. Lo que tenemos ahora, que es en gran cantidad y malo, no provee ningún servicio, es un costo adicional para cada persona que no depende del Estado. Digamos, como tenés contratado, como tenés colgado una cantidad de gente, de funcionarios del Estado, y tenés, por supuesto, los planes sociales, y tenés un montón de trabas, ¿no? Entonces me parece que el propio Estado impide que se genere más trabajo, que se genere riqueza. Eso es lo que puedo decir de la política, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, esa es la batalla. No, esa es la batalla. Ese es el debate. Porque en realidad primero hay que debatir hasta dónde llegamos con el Estado, que es lo que estábamos haciendo con Miguel. Después la aplicación práctica de eso viene posteriormente. Ahora, pero por ejemplo, cuando yo dije, vos dijiste, bueno, los temas, digamos, de la actualidad, en realidad, yo te diría, bueno, suponete, vos me decís educación, no tiene que estar en manos del Estado. Yo te digo, mira, creo que la educación pública, a ver, vamos por partes, debería haber libertad académica en los colegios privados, inclusive para ver qué oferta educativa hace. O sea, esa es la primera cosa. No un ministro que venga y dice tantas horas de matemática, tantas horas de historia, que yo, un burócrata que se le ocurrió que tenía que estudiar tanto de geografía, no sabes por qué, porque al tipo se le ocurrió y quedó ahí. Entonces, primero tenés que tener libertad académica. Cada colegio tiene que hacer la currícula que le parece para que los padres decidan qué es lo mejor. Pero más allá de eso, yo te diría, como liberal clásico, no me espantaría que haya escuelas públicas. O sea, no me parece una herejía. Ahora, o vos me podés decir, bueno, usemos el sistema de voucher, pero el sistema de vouchers, ojo, que no alcanza para todo, la plata no alcanza. Vas a tener que elegir a quién le vas a dar el voucher. La cuenta hoy está, o sea. Bueno, hacelo. Hacelo. ¿Hacelo qué? Hacelo. A los que no puedan pagar, les pagan las facturas, pero no pongas una escuela, un colegio. Bueno, podemos, pero vos podés decirle al Estado, vos podés decir quién por un colegio, pero hay lugares donde nadie te va por un colegio. Entonces, no me parece tan desastroso ¿Cómo que nadie va por un colegio? En cualquier lugar te lo pongo yo, depende de lo que me pagues. Está bien, bueno, por eso. Vos lo que me estás diciendo es voy a licitar quién me cobra lo menos posible para en el pueblito tal por un colegio. No te me estás diciendo, no pongas al Estado a manejar las cañerías, los techos que se pudren, los gremios, y darle el subsidio a quien no puede pagarlo, como un impuesto a la ganancia negativo. Pero no le des a todo el mundo, a un ricachón le das educación pública. ¿Por qué tiene que estar el Estado? Bueno, como te decía antes, primero definime el marco. No, disculpame. Ideológico. ¿Ves? Ahí tenemos un problema, porque hay un principio de igualdad ante la ley. El hecho de tener plata o no tener plata no define un derecho. Y vos me estás definiendo
le doy a aquel porque tiene plata y a aquel no. Estás ahí, ¿ves? Que los liberales inclusive tenemos diferencias. Yo te diría que sos casi un intervencionista con tu posición, porque estás discriminando por ingreso. Yo soy intervencionista y le doy a los que no tienen. Y vos no sos intervencionista y le das a todo el mundo. No, pero lo que quiero mostrar con este debate es que no hay un liberalómetro que te diga hasta acá está bien y hasta aquí, a partir del centímetro adicional o el milímetro adicional, ya sos, no sé, un zurdo, cualquier cosa. O sea, me parece que es bueno a veces poner. Dentro de ciertos límites hay. Dentro de ciertos límites hay. Hay que. Vos tenés una constitución, tenés 93. Y tenés una constitución, tenés 93 años de historia de progreso, tenés un artículo 14 que te dice que todos los habitantes tienen los siguientes derechos, entonces el Estado no tiene esos derechos, entonces no tenés por qué meterle al Estado funciones que son de los habitantes y que es la libertad de los habitantes. O sea, algo hay, no es que no hay nada, no es que no hay nada como lo estás planteando vos, hay. Yo no dije que no había Hay nada. países que progresan. Estás haciendo trampa en el debate, pero no importa. Yo no dije eso. Veo que estoy con dos tramposos, con Alejandro Gómez y con vos. Está introduciendo al debate. Vos planteás el debate y estamos debatiendo. Y eso es lo interesante, porque si no, como que decimos todo lo mismo y estamos todos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y ahí está el punto, creo yo, de muchas veces la dificultad del liberalismo también, que no es alguien que baja, que no es un líder que baja la línea y dice, hay que hacer esto, vamos todos por aquí. Claro. Se supone que somos personas pensantes, que cada uno puede tener su criterio, aún dentro del liberalismo. Por supuesto. No decir, bueno, esto es lo que planteaban recién. Esto es lo que quiero marcar. Por eso es tan complejo, ¿no? La estupidez de haber creado el liberalómetro, para ver quién es más liberal que otro. Es estupidez, que lo decíamos con la charla. También podés verlo como una negativa. Pará, déjame un segundo, déjame cambiar un segundo de tema que lo tengo a Alejandro Corbacho esperando, porque le pedí que nos contara lo que está pasando en Perú, que no es un tema menor, ¿sí? Qué bueno. Así que me gustaría escuchar por lo menos un análisis, porque la verdad es que yo sé que el tipo era medio raro con ese sombrero que tenía y no sé qué cosa, pero se quiso llevar puesta la justicia, el Congreso y todo el sistema, ¿viste? O sea, ¿o me equivoco, Alejandro Corbacho? Sí, lo que vos decís, es realmente un presidente que uno realmente no sabe cómo es que llegó presidente, qué actuación tuvo. Y en realidad, yo creo que hay algunos elementos de personalidad y hay otros elementos institucionales, ¿no? Justamente ayer me llamaron también de una radio, ¿no? Entonces estaba explicando uno de los problemas que tiene en Perú, es que el sistema institucional puede generar este tipo de cosas. A ver, ¿qué es lo que pasó? Dejemos de lado poner un presidente que llega débil, porque en el fondo la sociedad muy polarizada, digamos, fue una segunda vuelta, pero con partidos políticos muy, muy débiles, ¿no? Entonces, hay una derecha una visión, una derecha que se llamaría Keiko Fujimori, que es la hija del expresidente Fujimori, quien está preso en este momento. Por otro lado aparecía. Entonces Castillo era como la revolución, iba a cambiar la modernidad. No, en un año y medio no pudo hacer prácticamente nada, tiene un récord de exilio ministro, no puede llegar a ningún tipo de acuerdo, pero decía, institucionalmente, la Constitución de Perú permite dos cosas, lo cual tendría que generar, que tendería a la que yo creo que estaba pensando en el tema de la convivencia. Al igual que nuestra Constitución del 53, igual a la Constitución de los Estados. La creencia de que los actores van a buscar cooperar y no destruir. Uno es que el Congreso puede destituir a su presidente, y el otro es, digamos, con un número importante de votos, digamos, ¿no? Una mayoría especial. Y el otro es que se puede cerrar el Congreso y volver a llamar a elección.
lo que le pasó a Castillo es que ya iba el mismo día, ayer, a ver, sí, el mismo día, Sí. él se iba a votar que lo iban a destituir. Entonces él de algún modo quiso adelantar la jugada, aplicando esta regla del artículo 125, 26 de la Constitución de Perú, que le permite disolver el Congreso. Por supuesto que hay que cumplir ciertos requisitos para disolver el Congreso. Él opinaba que las condiciones estaban dadas. Y el problema que pasó es que él anunció que disolvía el Congreso, que lo cerraba, que iba a llamar a elecciones, que iba a transformar, hacer una transformación profunda, y todo el sistema político, por lo menos en el diseño institucional, posiblemente bien, en cambio en la justicia y todo eso, pero se quedó sin apoyo. La vicepresidenta inmediatamente envía un Twitter diciendo que este constitucional es una locura, más o menos así, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no apoyaron este movimiento. Con lo cual él quedó solo, y esto duró dio cadena nacional, de toque de queda, todo eso, pero sin capacidad de fuerza militar, ¿no? Te hace falta algún tipo de brazo armado de la nación, y la gente no salió a la calle a hacer una puebla, y eso es lo que frustra a muchos desde la izquierda, ¿no? No hubo una pueblada para. Ahora, el problema es que él lo querían sacar porque había problemas en cómo manejaba la política, se veía muy asediado, pero también está acusado de corrupción, actos importantes de corrupción relacionados con familiares y con él mismo también. Entonces, esto fue lo que pasó ayer. Un presidente que quiere, digamos, Fujimori hizo lo mismo en el año 92, dio un golpe, un autogolpe, digamos, ¿no? Él disuelve el Congreso, pero contaba con el apoyo de la. En este momento había una ola de guerrilla brutal, de terrorismo, que era Sendero Luminoso. En este momento la economía, todo esto que estamos contando que ocurre en Perú, ocurre con la economía volada, básicamente. O sea, funcionando bien, creciendo, teniendo inversiones, teniendo estabilidad de la moneda, teniendo, o sea. Vos fíjate, disculpame, te interrumpo un segundo. Vos fíjate, me fijé en la cotización del dólar y se movió muy poco, un 1%, 2%, varió 3%, no me acuerdo. No hubo un estallido cambiario, ni corrida, ni nada. Ahora, él también se quiso meter con la justicia, quiso disolver porque dijo que iba a reformar toda la justicia. Volver el Congreso, llamar al Congreso, hacer la justicia también, por supuesto. Bueno, entonces por eso ahora él es el paladín de Chile, que en Argentina esto fue tomado como o sea, es un mártir de las derechas que hacen este golpe. Bien. No, ahora, desde el punto de vista objetivo, él intentó hacer una jugada política muy grave, muy seria, que hace falta que esto tiene que estar acordado y tiene que tener apoyo. No tuvo ninguno, no contó con ninguno, y entonces, ayer iba a ser básicamente destituido, con lo cual iba a ir a. Hoy está preso. Porque está preso porque le aplicaron los artículos de sedición. Obviamente intentó interrumpir la vida democrática, entonces la Constitución tiene también artículos sobre ese tema y por lo tanto está preso con él. Y lo más grave, algunos que lo apoyan, sienten afrentados, es que está en la misma cárcel donde está enojado y vivo. No sabía eso. Así que ellos. No sabía que estaba en la misma cárcel que Fujimori. Fue para el mismo lugar. En este momento hay dos presos, ¿no? En Occidente. Ahora, En Perú, Alan García se suicidó, otros, o sea, desde el 2018 ahora bien, no terminan, no logran. Te escuchamos un poco forzado por momentos, pero lo que iba a decir es, hubo muchos casos de presidentes destituidos por corrupción en Perú últimamente. Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, que venía de la derecha, que es un economista, ese de ahora, el que vos nombraste, Alan García, que se suicidó, que lo fueron a buscar, que en realidad Alan García era de izquierda y después se pasó a la derecha cuando volvió por segunda vez y estuvo exiliado. Pero bueno,
lo que tal vez, y con esto redondeamos el tema, se muestra una vez más que, como hablamos siempre con Alejandro Gómez, el mundo se está moviendo hacia extremos, como en la década del 30, aparentemente, donde tenés posiciones muy extremas del fascismo o la izquierda, o sea, por el estilo, ¿sí? Y tienden a ser sistemas fallidos. Vos tenés el populismo de derecha, que podría ser el de Trump, o el populismo de izquierda que puede haber en América Latina. Tenés en varias partes del mundo ese tipo de comportamientos que tiende la gente a desencantarse con la política tradicional y busca salvadores de ese tipo, como este hombre que acaba de hacer un fiasco fenomenal, ¿no? Sí, sí. El problema, yo lo que creo que está pasando ahora, se observa aquí, se observa en Argentina, se observa en Estados Unidos bien, se observa en Perú, que el grado de polarización es muy alto, tan alto, tan elevado, que las, las cortes no van, no convergen al medio en la negociación, sino que plantean dos modelos de país distintos. Entonces no tenés consenso, o sea, el gran consenso de la democracia es el consenso a no estar de acuerdo y a cumplir y acatar las reglas, pero las reglas de competencia. Eso significa que puede ser que haya alternancia, ¿no? Esto es muy importante, la alternancia y la aceptación del otro. Esto es lo que se ha roto. Quien llega quiere perpetuarse, quiere quedarse y quiere todo, va por todo. En el caso nuestro, no cabe duda que el kirchnerismo quiere ir por todo, pero no pueden ir por todo porque no tiene el apoyo de algunos sectores, no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, no tiene apoyo en algunos, bueno, poco, hay una masa, lamentablemente esta masa que ustedes hablaban, liberal o no liberal, o que trata de ser liberal, digamos, básicamente se define por la negativa, no es el otro, y también es un número importante. Entonces, por un lado, es importante que haya dos extremos, dos grupos que se moderen mutuamente, pero al tener que moderarse, deberían tender a la moderación, a la convergencia, al centro. Sin embargo, las propuestas ya son, lo que yo propongo no tiene incluido al otro. Entonces, eso es lo grave que creo que está pasando en este proceso político y social. Y esto tiene que ver, pues, me parece, con grandes frustraciones que hay en las sociedades, ¿no? Que habría que, después de eso, sería para otro programa, pero hay frustraciones, ¿no? No sé si Miguel quiere hacer algún comentario a Alejandro Gómez. Miguel. No, el tema Perú no lo conozco y bueno, me interesa muchísimo lo que dice Alejandro. No puedo opinar. Ahora, ahí es interesante, no sé, Alejandro, cómo lo ves, porque hay como un 10, un 15%, no sé el número, de gente que en una elección vota a un extremo y a los 4 años vota al otro, porque esto es lo que hace que cambie permanentemente. ¿Viste? Hay países que pasan de un extremo al otro a los 4 años. No sé cómo lo analizás eso, porque bueno, no es que todo el mundo... Ahí hay un 10 o un 15% que son los que están cambiando la elección cada 4 años, más o menos. Lo que llamamos la ancha avenida del medio, ¿no? Pero el tema es que antes, no me acuerdo... O sea que no te escuchamos, ¿no? Entonces, los que eran los que tenían identificación partidaria eran los irracionales. En realidad es tan irracional, puede ser tan irracional y puede ser... Lo que ha pasado en los últimos, en los últimos 40 años, no ya 20 años, los últimos 40 años, es que la política de los partidos va siendo reemplazada por la política de los candidatos. ¿Sí? Y entonces la gente va siguiendo ya no a programas partidarios, sino a personas con alguna idea, ¿no? Entonces lo que hay es una suerte de swing. Vos tenés un cambio, la gente ya puede cambiar, por ejemplo, ¿qué nos pasó a nosotros? Se desilusionaron con Macri, se enojaron con Macri, un porcentaje que decidió que Alberto Fernández
podía ser el garante de ese medio, de la moderación. Y entonces esos fueron los que se corrieron. Como vos decís, no todos, pero esa parte es la que se corrió y esa es la que decide. En los Estados Unidos está pasando esto. La única diferencia puede ser que en Estados Unidos, en algunos otros lugares, y que nosotros también en algún momento, este link en realidad entre en algún modelo de moderación, porque ya no es darle, ahora realmente ya los candidatos no le pueden dar el cheque en blanco, ¿no? Entonces hay una, y esta idea de salvadores, yo creo que después de nuestro, es muy difícil pensar que el gobierno nos va a ir. Pero sí es que hay que resolver problemas urgentes y hay que encargarlos de la unidad, y no tanto, o desde algún tipo, incluso el tema de la convivencia, porque si no, es eliminar al otro, y lo máximo por los países con mejores políticas, o menos como yo lo estudié en ciencia política, los campos europeos, donde estudiaba esto, eran los países donde los gobiernos no eran de mayoría o minoría, sino que participaban un amplio número de partidos, porque cambiaban los gobiernos, pero esos partidos se mantenían en el poder y mantenían las políticas públicas. Bueno, a ver, yo tengo que ir más o menos redondeando el programa, pues ya se nos acaba la hora, pero yo diría, porque hace poco estuvo acá Felipe González, para ver si se lograba una especie de pacto de la Moncloa entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, cosas por el estilo. Yo creo que son dos proyectos tan distintos que se hace muy difícil. Sin embargo, los pactos de la Moncloa del 75, no, son del 76, ¿no es cierto? Si yo mal no recuerdo, cuando se muere Franco el 75, debe ser 76, por ahí yo no recuerdo la fecha exacta ahora. Son varios pactos que se firman. Ahí pudieron sentar a los comunistas, a los socialistas que Felipe González era socialista de ir al Kremlin, no era un socialista progre así como lo de acá, y a los franquistas, como Fraga de Barrio, por ejemplo. O sea, sin embargo, yo creo que acá nuestro pacto de la Moncloa, la Constitución de 1850, ya no lo es más, ¿no? Pero por lo menos tenemos algo, un mínimo de constitución que debería definir algún tipo de pacto. No sé si coinciden conmigo Alejandro Gómez y Miguel Oromí, un minuto para cada uno, final. Sí, creo que quizás brevemente, ¿no? Digamos, España salía del franquismo, y entonces cuando vos salís de algo tan oscuro, quizás es más sencillo hacer un pacto, ¿no? Y nosotros estamos en un momento de crisis muy grave, ¿no? Eventualmente podría llegar a ser una ocasión, aunque no lo veo por parte del kirchnerismo queriendo hacer algún tipo de pacto. Miguel. Totalmente de acuerdo con vos. Se presenta el caso que el gasto público que existe a nivel del sector público argentino, ¿no? Incluyendo provincias y municipios, subió del 30 al 47%, es un 60% en realidad de aumento, porque del 17 sobre 30 es un 60%, es más que todo el sector agropecuario junto, es absolutamente impagable, eso nos origina un déficit enorme, es impagable a pesar de que de las retenciones que se recaudan, que en los últimos 15 años fueron 100.000 millones de dólares. Y bueno, estamos en una situación terminal, el 100% de inflación, una locura. Esto requiere un acuerdo político grande, pero para después empezar a implementar, hacer cirugías muy importantes. El problema es que tienen que estar las ideas claras y además los cirujanos que tendríamos no tienen experiencia, ninguno, no han hecho cirugía, han hecho lo contrario a la cirugía. Entonces, es todo un tema, hay que hacer un pacto, sí, se empieza por ahí. Sí, el problema es que pactar, ¿no? Perdóname, porque una cosa es pactar un sistema hegemónico como tiene en la cabeza el kirchnerismo, y otra cosa es pactar un sistema republicano. Ya no estamos hablando de si distribuyo para acá o para allá, sino que estás definiendo un marco institucional, ¿no? Perdóname, Alejandro, un minuto me queda. Dale. Un minuto.
el único modo que tiene que cubrir esto con uno, es que se entienda que esto es terminal, como bien lo comenté. La crisis de 2001 parecía terminal, pero no terminó siendo un festival, una broma, nadie se acuerda. Entonces, mientras nos sigamos pensando que una cosecha nos salva, o digamos con esa mentalidad, de la felicidad, o de deuda externa, o algo así, digamos, no se toma en serio. En el caso de España, el pacto fue importante porque justamente es la salida de experiencia Francisco y la contención de la Unión Europea, o de lo que se llama la Comunidad Económica Europea en estos momentos. Entonces, y la OTAN, ¿no? Va un poquito más adelante. Bueno, nos tenemos que ir. Miguel, tenemos que, ya me quedé sin tiempo, me están diciendo que nos tenemos que ir, nos vamos hasta el jueves que viene, pero tenemos que seguir debatiendo el tamaño del Estado, Miguel, porque no llegamos todavía a una conclusión definitiva. Así que te comprometo para el jueves que viene. Fíjate que me debes un almuerzo. Sí. Por eso me debes un almuerzo. Bueno, nos vamos. Alejandro Gómez, gracias. Alejandro Corbacho, gracias. Miguel de Lomí, gracias. Gracias, Leo. Nos vamos hasta el jueves que viene. Chao. Chao a todos. Chao. Gracias, Alejandro. Gracias, Miguel. Acompaña Gracias, Leo. Y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Argentina. 35 años en el país.